Gracias por venir, primera cosa, o cosas a cero. Segundo, o primera, teníamos muchas ganas de que llegara este día, porque teníamos muchas ganas de que nuestro humilladero estuviera listo. Segunda cosa, gracias a todos los que de una forma habéis ayudado a que esto se haga. Ya sabéis que ha sido siempre por ayuda de personas e instituciones. Y los que no nos han ayudado después de haber llamado a las puertas, pues ya está, que Dios los perdone, ¿verdad? Hemos tenido la gracia y la suficiente capacidad para poderlo hacer. Hemos disfrutado muchísimo en este Génesis hasta el día de hoy. Y como la Virgen en esta casa y en este pueblo hace las cosas muy bien hechas, pues nos ha traído a este ángel, que es nuestra restauradora, que ahora vais a ver las cosas tan primorosas que ella ha hecho, ¿vale? Como queremos que sea una cosa cortita y sustanciosa, yo me callo, le paso el micrófono al hermano mayor. Hoy estamos, como él dice, en un momento muy especial que me estaba recordando el Padre Jesús España hace unos momentos, que esto tuvo un primer momento, que fue el día de la porciúncula del año 1948, cuando se inauguraron por primera vez las pinturas del humilladero. Ese es un dato también para el señor cronista, por si no lo tiene a la mano. Esta es una segunda inauguración que nos ha tocado a nosotros llevar a cabo el trabajo, la obra, el estar pendientes de esta cuestión. Ya sabéis cómo empezó todo. Dice que Dios escribe recto con renglones torcidos, o como decimos aquí, no hay mal que por bien no venga, que es más ligero. Las pinturas del humilladero estaban prácticamente ya casi desaparecidas, en más de un 50%, y tuvo que venir el incendio para que se dijera o ahora o nunca. Entonces, pues un día me llama Eva, que había visto unas noticias en el tema de las redes sociales, de lo que había ocurrido, y me dice: primo, ¿tú quieres que yo, si te parece, vea cómo está eso? En fin, digo, se lo voy a consultar al Padre Superior y lo que él diga nosotros hacemos. Oye, que sin ningún tipo de problema, que yo voy, lo hago y ya está. Se lo comenté al Padre Superior y él me dijo que adelante, pero claro, yo le dije: ten en cuenta que es una restauradora muy importante, de lo mejorcito que hay en Sevilla ahora. Dice: ¡ay, Dios mío! ¿Y nosotros cómo vamos? Digo: tú no te preocupes por esto, que ya verás cómo lo arreglamos. Total, que vino ella, hizo el informe, lo estudiamos con una comisión que se reunió de la Delegación de Cultura, la Asociación Cultural, el señor alcalde, el Padre Superior y nosotros. Y bueno, dijimos: bueno, pues esto hay que hacerlo, porque además yo le dije a ella que presentara. Pasa, Tano, que te estábamos esperando, porque estaba hablando ahora mismo de la Delegación de Cultura. Y me dice: le digo, tú has un presupuesto de esto, dice, te voy a pasar una cosa de costo porque los equipos y la gente que esto sale por un dineral, pero te voy a pasar un presupuesto de costo. Cuando lo vio el Padre Superior dice: si no admitimos esto es que lo haga si quiere, porque otra cosa no nos queda. Total, que ella ha empleado en esta obra 6 meses, desde el final del agosto hasta el final del febrero de este año. Ha estado ahí, pues, los rigores del verano, que no te digo nada, al final de agosto y septiembre, el calor que hacía, el otoño y después el frío en invierno. Que yo venía así algunas mañanas porque, claro, también me daba, como salvando las diferencias,
el Papa Julio II cuando se ponía por las noches y le decía a Miguel Ángel, ¿eso cuándo se va a acabar? Y le decía Miguel Ángel, cuando se termine. Pues más o menos yo le decía a ella, chiquilla, que hace mucho frío ya, que pito, que flauta, ¿esto cuándo se va a acabar? Y me decía, cuando se termine. Así, de la misma manera. Y en cuanto a la fórmula que decía el Padre Superior de los que han aportado, ha habido empresas, entidades, como ya he dicho, la Delegación de Cultura, la Delegación de Obras y Servicios, ha estado ahí. Una empresa que sí ha puesto, a través de una gestión del señor alcalde, el andamiaje, que como sabéis es especial, es un andamiaje especial que ha estado ahí 7 meses, y esta ha sido la empresa Fartech, esto hay que decirlo. Y bueno, no ha cobrado absolutamente nada. También ha habido otros muchísimos colaboradores. Yo para esto tengo un agradecimiento, que es un agradecimiento franciscano, porque era un agradecimiento de un gran y viejo amigo mío y profesor de la escuela fraile de este convento. Y en una ocasión de esta que hubo un evento, dijo: gracias a los que habéis contribuido, porque indudablemente sin vuestra contribución no hubiera sido posible. Dice, gracias también a los que, habiendo querido, no han podido. Y gracias también a los que, habiendo podido, no han querido. Así que ese es el agradecimiento total. Había un viejo señor que una vez escuché en una conferencia, que era el presidente de una ONG muy importante, a través de un amigo nuestro que hace muchas cosas también de este tipo. Y entonces este hombre habló una vez, en una conferencia, yo me quedé prendado, de cómo una persona ya mayor, con el pelo cano, no tenía los ojos plagados de melancolía, los tenía muy vivos, y era un hombre que donde llegara presentando un proyecto seguro que la gente le iba a ayudar. Y yo le preguntaba que si no se cansaba de ir tantas veces a pedir. Y me decía, no, ¿sabes por qué? Porque voy a muchas puertas. En muchas te dan con la puerta en la nariz, pero en otras muchas parece que está esperando esa persona que tú llegaras. Y dice, vas a tener mi colaboración. Y eso es lo que te hace seguir llamando a puertas, ¿no? La puerta de Eva, pues ya sabéis cómo ha sido. Una puerta que no ha habido que llamar muchas veces, al contrario. Entonces, yo voy a decir simplemente una cosita, porque, bueno, Eva, como yo le dije al Padre Superior, ten en cuenta que es una muchacha muy importante allí en este tema, pero claro, es técnico superior especialista en conservación, restauración del patrimonio histórico, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de conservación, restauración de obras de arte. Tiene más de 30 años de experiencia de trabajo realizado en empresas dedicadas a la conservación, restauración, entidades y organismos públicos como el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Consejería de Cultura o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, asimismo como para coleccionistas privados. Especialista en pinturas de caballete de gran formato, aunque en su currículum podemos encontrar una amplia experiencia también en escultura, retablos y pintura mural. Precisamente estuvimos en el monasterio de Guadalupe no hace mucho, y ahí en el patio del monasterio de Guadalupe es como el nuestro de los plátanos, pero a lo bestia, mucho más grande. He dicho, pero a lo bestia, mucho más grande. Entonces está todo recubierto de unos lienzos que miden, bueno, pueden medir 3 metros de altura, ¿no?, por 3 o 4 de anchura. Todo entero. Además, lienzos de pintura
Y le digo, oye, Eva, la llamé, digo, aquí hay unos lienzos que está y que cuál. Dice, hace 22 años los restauré yo. Entre sus trabajos destacan los realizados para el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, interviniendo en proyectos tan interesantes como el de la exposición de Velázquez y Sevilla en 1999 o el de la capilla del Palacio de San Telmo, en el que participó tanto en la restauración de las pinturas de Caballete como en los retablos de 2005 a 2009, o últimamente con el famoso y tan televisado tema del lienzo de la Inmaculada de la Iglesia de la Magdalena, que como sabéis, bueno, pues ya es una de las culpables de que se esté ahí investigando de que el lienzo realmente no es de la escuela de Pacheco, sino que realmente es de Velázquez, a través de los trabajos que ella ha hecho de restauración y de investigación. Bueno, como veis, pues para el superior mi prima es una muchacha que hace cositas. Bueno, no voy a entreteneros más y simplemente deciros que el acto, después de la conferencia, iremos in situ al humilladero a ver cómo ha quedado todo realmente, que hoy además con mis hermanas limpiadoras, que ya hemos estado dándole un repasito de limpieza al humilladero, a la parte de abajo, por la obra, y después pues nos vamos a tomar una cervecita y unas tapitas, que son gentileza de la Asociación de Chiringuitos de Playa, que también han sido buenos colaboradores en esta obra de la restauración. Así que para no cansaros más, le doy la palabra a Eva y os pido un aplauso para ella. Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos todos. Padre Rector y Guardián, Fray Juan José Rodríguez Mejías y Comunidad Franciscana, bienvenido. Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar, don Juan Carlos Claver Egler, y Junta de Gobierno, bienvenidos. Señor Alcalde de Chipiona, don Luis Mario Parcero, y miembros de la Corporación Municipal, bienvenidos. Señor Cronista de la Villa, don Juan Luis Naval Molero, y miembros de la Asociación Cultural Caipionis, bienvenidos, y restos de personas que nos acompañan hoy aquí. Como digo, buenas noches y bienvenidos todos. Bien, pues a continuación voy a pasar a explicarles el proceso de intervención realizado en las pinturas murales del humilladero de Nuestra Señora de Regla de Chipiona. La intervención que se ha llevado a cabo ha consistido en dos fases. La primera fase es una fase en la que se hace la conservación y restauración de lo que quedaba de pintura original, y una segunda fase en la que llevamos a cabo la reconstrucción de las pinturas que se habían perdido por completo. Pero antes de empezar con lo que es adentrarme en la intervención que se ha llevado a cabo, me gustaría explicarles un poco de la historia que ha tenido el edificio, es decir, de su historia material. Y para ello hemos recabado información de los textos escritos por nuestro cronista, Juan Luis Naval, aquí presente, y que gentilmente nos ha cedido su valiosa documentación para poder conocer los orígenes y las vicisitudes por las que ha atravesado el edificio. El edificio se construye en el año 1633, sustituyendo una cruz que señalaba el lugar de la aparición de la Virgen. En este principio, el edificio constaba solamente de lo que es una cúpula sobre 4 pilastras y 4 arcos que estaban abiertos al exterior. En su interior había un pequeño altar con un cuadro de la Virgen de Regla, y había también varios cuadros en los que se representaba la procesión y fases de la aparición de la Virgen.
Había también una valla circundante y la cancela tal y como la conocemos hoy en día. Bien, pues eso es en el año 1633 y así permanece el edificio hasta que en el año 1755, como todos ustedes conocerán, a causa del maremoto, pues sufrió graves daños tanto el humilladero como el santuario. Posteriormente, con la desamortización, entre los años 1835 y 1852, sufre también un gran abandono y afecta también gravemente al estado de conservación del edificio, tanto en su interior como en el exterior. En 1852, según los documentos que nos consta, es restaurado por primera vez y vuelve a sufrir un deterioro importante a causa de los grandes temporales en el año 1895, es decir, ya a finales del 19. Es por ello que se vuelve a restaurar en el año 96. Y es en esta época cuando se rebaja lo que es la explanada entera que rodea, circunda al humilladero, se rebaja a unos 3 metros, quedando la capilla ya en alto como la conocemos hoy en día. Se le coloca una plataforma alrededor como la que tiene ahora y se le coloca también una bancada circundante y una baranda que rodeaba también lo que era la plataforma y la escalera de acceso tal y como la conocemos hoy en día. Más tarde, ya en el año 1947, se sanea de nuevo la construcción por dentro y por fuera y es en este momento cuando los paramentos interiores se adornan, se recubren con la azulejería que podemos ver y se ha conservado hasta la actualidad. Una azulejería de tipo sevillano, concretamente hecha en Triana, en la fábrica Montalbán. Aquí podemos ver 2 detalles de esa magnífica azulejería que, dicho de paso, también necesitaría una restauración, porque se encuentra en un estado de deterioro bastante importante. Bueno, pues como digo, en este año se vuelve a decorar la capilla interior con esa azulejería en los paramentos inferiores y se pinta ya lo que es la cúpula y las pechinas. De tal manera, bueno, aquí pueden ver lo que se ha conservado a día de hoy o lo que se había conservado antes de la intervención en las pechinas, o sea, nada, no quedaba absolutamente nada. Y aquí pueden ver lo que encontramos en la cúpula cuando llegamos. Como pueden observar, el estado de conservación que había era bastante deplorable. La cúpula ha sufrido mucho el estar a la intemperie. Las condiciones de humedad, tanto humedad ambiental como humedad por filtraciones que tiene el edificio, además una humedad salina, que es mucho más perjudicial que la humedad normal, y, como digo, el alto grado de humedad han provocado serios deterioros en la pintura. Y esto, bueno, pues ha hecho que se conservara, cuando conseguimos llegar arriba, pues calculamos que se conservaba entre un 30 o un 40% de lo que era la pintura original. El resto se había perdido. A esto se une ya la desgracia que sufrió el edificio el año pasado con el incendio, que lo que hizo fue pues acrecentar ese deterioro ya existente, como digo, en las pinturas. En cuanto a la técnica de ejecución, podemos decir que se trata de una pintura al temple. La pintura al temple es un tipo de pintura que se fabrica con pigmentos y un aglutinante y que se disuelve en agua, en medios acuosos, ¿no? El tipo de temple utilizado no era de muy buena calidad, el aglutinante se había perdido casi por completo, eso también había hecho que la humedad hiciera más de la suya, desapareciendo, como digo, casi todo lo que era la policromía. Y bueno, y la paleta que utiliza el pintor también podemos decir que era bastante cortita, ¿no? Utiliza pocos pigmentos. Podemos observar un azul, un verde, un ocre,
blancos, sombra natural, sombra tostada, pero, como digo, la paleta era no muy amplia. Y en cuanto a la técnica de ejecución, el artista emplea en algunas zonas la pintura como más aguada y en otras zonas la aplica con más empaste. Sí podemos decir que la pincelada era bastante resuelta, con bastante energía, y que las formas en sí eran, podemos decir que de mediana calidad, ¿no? Porque no tenía ni faltas en lo que era la anatomía, ni en las formas florales eran bastante correctas. Podemos decir que era su técnica bastante correcta, ¿no? Bueno, como he dicho antes, el aglutinante había perdido lo que es, la pintura había perdido lo que es el aglutinante. Para que ustedes se hagan una idea, el aglutinante es lo que hace de pegamento del pigmento con la pared, y esto, pues como se había perdido casi en su totalidad, cuando llegamos arriba comprobamos que solamente con el tacto, o sea, al pasar el dedo, la pintura se venía en el dedo, ¿no? Por lo tanto, lo primero y más urgente era poder conservar lo que quedaba todavía de original. Pero en cambio, en la parte norte de lo que es la cúpula, esa pintura había desaparecido por completo, pero no solamente había desaparecido la pintura, es que el mortero también, como pueden apreciar por estas zonas de aquí, se estaba cayendo, había zonas con lagunas, pero además la falta de adhesión con el paramento, con el muro, era muy deficiente. Aquí pueden observar otra parte de la cúpula en la que ya prácticamente no hay nada de pintura, solamente queda esto de aquí, y lo demás está todo perdido, pero no solamente perdido, es que el mortero también tiene pérdidas y la adhesión con el paramento muy, muy débil. Aquí pueden ver otra zona en la que esta es la zona donde, justo central, donde iba colocada la lámpara, y pueden ver como por esta zona de aquí aún se ha conservado algo, pero por esta está prácticamente desaparecida. Si se dan cuenta, el color verde es el que más prevalece. Aquí podemos ver otros daños, como son, por esta parte de aquí, la suciedad acumulada en las oquedades, las faltas que hay de policromía, ven las lagunas existentes en todo lo que quedaba de original, y luego las grietas y la falta de cohesión de los estratos. También había, en algunas zonas podíamos observar como había ampollas de la falta de cohesión de estratos, estaban separados los distintos morteros de la pared. Entonces, esa fue la intervención más urgente. Aquí podemos ver la policromía, cómo está levantada, pueden ver las esquinas como, con estas fotografías de luz rasante, podemos ver cómo están totalmente levantadas, pero además es que la que quedaba, como digo, estaba pulverulenta, es decir, la tocabas y se iba. Entonces, empezamos el proceso de intervención y lo primero que hacemos es, como digo, fijación de la policromía original que quedaba para preservarla para el futuro. Es decir, esa policromía que estaba en ese estado tan debilitado, con la fijación hemos conseguido conservarla y conservarla ya, espero que por bastante tiempo. Aquí pueden ver como el angelote este anterior, que si le damos para atrás, aquí estaba levantada la policromía y aquí ya se encuentra pegada, aquí ya está pegada. Y en este otro pueden observar la diferencia de color, porque al aportarle de nuevo un aglutinante, en este caso ha sido una resina acrílica, que hemos ido tamponando y aplicando con un pincel con mucha delicadeza, aquí pueden ver cómo ha cambiado el color, porque al recobrar la pintura su integridad con el aglutinante, pues vuelve a retomar también el color original. Bueno, aquí estamos consolidando los estratos. Lo que antes he explicado de las grietas, las ampollas, los morteros que estaban desprendidos, bueno, pues aquí estamos en esa fase. Estamos inyectando, primero se humecta la superficie, después de protegerla con un papel, y luego se inyecta un adhesivo, en este caso también una resina acrílica, y en algunos sitios, además de la resina acrílica, también hemos necesitado meterle una carga para rellenar esas oquedades que había entre el muro y el mortero.
Y luego, ya una vez que tenemos la pintura fijada, que tenemos los morteros ya pegados, toda la cohesión de estrato, ¿qué hacemos? Pues hemos puesto reposición de morteros en las zonas donde había lagunas de lo que son los distintos estratos. Esta zona blanca que pueden ver aquí, pues es un mortero nuevo que hemos ido aplicando, como digo, en todas las lagunas. Pero, ¿qué ocurría con los morteros de la parte, digamos, donde no quedaba ya ninguna parte, o sea, ninguna vestigio de pintura original? Bueno, pues esos morteros, dado que estaban en tan mal estado, porque estaban disgregados, estaban despegados del muro, se había perdido mucho, bueno, pues decidimos picarlo todo y poner un mortero nuevo en toda esa zona que luego vamos a reconstruir y que luego verán ustedes el proceso de reconstrucción. Y esta ya es la última fase de lo que es la parte de conservación y restauración de la pintura original. En la fotografía de la izquierda pueden ver ya la pintura fijada, pero con su mortero nuevo puesto, que es esta línea blanca que pueden ver aquí, pero ven que está muy perdida. Bueno, pues en la parte de la derecha pueden ver cómo ha quedado después de la reintegración cromática. ¿Qué es la reintegración cromática? Pues es devolver el color a la zona donde se había perdido, pero con una premisa muy importante, y es que se debe identificar lo que es original y lo que no. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con una técnica que se llama rigatino. El rigatino consiste en aplicar el color a base de rayas verticales, yuxtaponiendo los colores de tal manera que a una corta distancia se pueda apreciar que eso es una reintegración cromática, es decir, es un añadido del conservador restaurador y no es original. Pero a una distancia intermedia, en este caso lo van a ver ustedes desde el suelo, pues desde el suelo prácticamente no se puede apreciar lo que es el rigatino, ¿no? Sino que se integra todo, la retina del ojo humano la integra todo en la visión y se ve una visión completa. Aquí pueden ver lo que es la fase de reintegración cromática en las pinturas originales que quedaban. Al principio teníamos esto que era lo más llamativo, lo que en la parte donde más se conservaba, donde más cantidad de pintura original se conservaba, y ya poco a poco vamos reconstruyendo todo con los datos que tenemos alrededor, que nos van indicando los colores, vamos rellenando las lagunas poco a poco. Y aquí tienen otra parte, y aquí pues cómo quedó finalmente esa primera fase terminada. Esto es la conservación y restauración de las pinturas originales. Y aquí está, finalmente. O sea, esta es la finalización de la primera fase. Y ahora, a continuación, pues ya nos planteamos la segunda fase que, como he dicho, consistía en reconstruir lo que no había, que era casi más complicado que restaurar, conservar lo que quedaba. ¿Cómo nos planteamos el reconstruir esas pinturas? Bueno, pues al principio estuvimos estudiando varios métodos, pero al final decidimos que el más útil, digamos, era el construir una plantilla, que es esta de aquí, una plantilla hecha con acetato transparente, porque si bien es verdad que había muchas zonas perdidas, pero también es verdad que la pintura, lo que era la parte de la rocalla, era simétrica y se iban repitiendo las figuras, se iban repitiendo tanto los motivos florales como la hojarasca. Con lo cual íbamos sacando plantillas de la parte que ya se conservaba y la íbamos colocando sobre las partes que se habían perdido. Aquí en la fotografía derecha pueden ver cómo con la plantilla a la que le hemos hecho unas oquedades, con un estarcido de pigmento conseguimos que ese dibujo sea traspasado ya al muro y ya simplemente pasando un pincel con aglutinante, pues por el contorno vamos ya construyendo lo que es el dibujo. Aquí pueden ver la reconstrucción del dibujo en una misma zona y por partes, ¿no? Aquí pueden ver cómo
empezamos en la parte superior. Los tonos verdes, que eran los que más quedaban, son los que nos han servido de guía para saber que estábamos colocando la plantilla correctamente, y a partir de ahí pues empezábamos a reconstruir poco a poco las zonas hasta conseguir ir reconstruyéndolo en su totalidad. Bueno, y aquí podemos ver ya una parte de lo que es la conservación-restauración, que sería esta parte de la derecha, y una parte de lo que es la recreación o la reconstrucción de las pinturas en la parte izquierda. Un asunto importante era que hubiera un criterio diferenciador entre lo que es el original, lo que quedaba de original, o sea, la primera fase, como digo, conservación-restauración, y lo que hemos reconstruido, y la segunda fase, ¿no? Entonces, decidimos hacer, como pueden ver por aquí, una línea que contornea en un tono neutro, la pueden ver aquí y la van a ver luego en el humilladero. Si la siguen con la vista, es una línea que contornea y separa lo que es original y lo que es reconstrucción. Bueno, aquí pueden ver otro detalle de cómo funcionaba la plantilla. La plantilla, si se dan cuenta, esta línea roja es la que hace de eje y es la que volteando pues vamos consiguiendo ir reconstruyendo el dibujo en su totalidad. Y aquí pueden ver otro detalle de lo que ya es reconstrucción. Bien, cuando nos planteamos la reconstrucción había una cosa bastante o medianamente fácil, que era reconstruir lo que era la rocalla y las zonas de lacería y de flores, ¿no? Porque eran motivos repetitivos y fácilmente reconstruibles. Pero teníamos un problema con los grupos de ángeles. Estuvimos buscando fotografías de anteriores y, bueno, conseguimos encontrar algunas que nos sirvieron de guía, pero si bien es verdad que había unas partes en las que no teníamos datos ninguno. Un ejemplo de ello era en estos dos grupos de ángeles, que eran las zonas donde estaban antes prácticamente perdidas. Estos dos, por ejemplo, conocíamos cómo era la cabeza de este y la de este, pero de aquí para abajo, o sea, ninguno de los cuerpos, ni por supuesto teníamos datos ninguno. Y en este caso, estos dos sí los pudimos reconstruir con fotografías antiguas, fijándonos, como digo, en fotografías antiguas, pero no teníamos datos ninguno. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues por ejemplo, es una reproducción de otro que se encuentra en el lado opuesto, pero puesto a la inversa. Y de aquí, pues sinceramente, sí es una invención aquí del equipo. Así que, porque realmente es que no teníamos datos ninguno. De todas formas, como esta fase, como digo, es una reconstrucción, ya no estamos hablando de conservación-restauración, bueno, pues nos hemos podido permitir esa licencia. Aparte, decirles que en esta parte de reconstrucción ya no utilizamos la técnica de Rigatino, sino se ha empleado una pincelada parecida a la que utilizaba el artista, con pigmentos también parecidos a los que utilizaba el artista, y hemos construido para su realización, hemos hecho también nosotros el temple, lo hemos hecho nosotros con productos, con una resina acrílica que se utiliza en restauración, que tiene un alto grado de estabilidad para que precisamente pues, puedan perdurar en el tiempo, más que si lo hubiéramos pintado a lo mejor con un temple comercial. Bueno, y aquí podemos ir viendo ya las distintas partes perdidas ya reconstruidas y la parte central, que si la recuerdan antes en una fotografía estaba prácticamente perdida, que ya está reconstruida, y aquí pues la cúpula completa. Uy, perdón. Bueno, una parte muy bonita de la reconstrucción ha sido precisamente reconstruir estas cartelas que portaban los ángeles, que estaban prácticamente perdidas, y que con las fotografías y con los restos de
letras que quedaban hemos conseguido reconstruirlas al completo y ya pues se pueden leer, ¿no? Y es muy bonito porque en una de ellas pone la Virgen María, en otra Puerta del Cielo, en otra Aquí fue escondida y en otra Y hallada. Bueno, y ahora nos quedaba un reto importante, que era el reto de las pechinas. Las pechinas sí que no teníamos en absolutamente ninguna, quedaba nada de pintura. Pero es que además, buscando en la documentación gráfica existente, pues tampoco conseguíamos encontrar algo que nos ayudara a reconstruirla. La única foto que encontramos donde se ve algo es esta. Estas que son las dos que rodean al altar, las que se ven cuando entramos en la capilla de frente, y en la de la izquierda, porque en la documentación que nos aporta Juan Luis viene que cuando se pintan las pechinas, se pintan aquí alegorías referentes a la Virgen María, pero realmente yo lo que conseguí ver aquí era una representación del Santísimo, y aquí pues conseguía ver una representación del Espíritu Santo. Pero no teníamos datos ninguno de lo que había en las otras dos, con lo cual nos permitimos pues poder pintar aquí una representación del Santísimo, aquí una representación del Espíritu Santo, y en las otras dos, pues como no podía ser de otra manera, hemos pintado el escudo franciscano y la cruz de Jerusalén en la cuarta y última. Bueno, ¿qué hemos descubierto con esta intervención? Pues aparte de poder tener la posibilidad de preservar estas pinturas para las generaciones venideras, hemos encontrado la firma. Está muy perdida, hay que fijarse muy bien, son estas letras tan perdidas que se ven aquí y aquí, pero en las que hemos conseguido leer Fernández pintó año de 1948. Con lo cual queda constatado que realmente las pinturas son del año 48 y que las pintó un señor que se llamaba Fernández. En un principio pensamos que era un fraile, ¿verdad, padre? Pero luego un lugareño nos ha contado que él se acuerda de chico de que venía un señor de fuera a pintar eso. Entonces, bueno, ahí queda para el estudio posterior, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido encontrar la firma, pero también hemos conseguido otra cosa muy importante, y es que solamente ha aparecido en una zona muy pequeña, pero hemos encontrado un vestigio de pinturas anteriores a esta. Es decir, la cúpula estuvo pintada anteriormente al año 1948. ¿Cuándo? No se sabe. Posiblemente en alguna de las intervenciones que están documentadas, pero yo me inclino a pensar que es bastante antigua, dado la característica del material, porque parece ser que no es un temple, sino que es una pintura al fresco. Pueden verlo aquí, que es un trazo rojo, y aquí, que es un trazo gris, y aquí otro trazo gris que parece como una especie de alita, puede ser una alita de un angelito, y esto pues a lo mejor una especie de lazada o algo, concretamente no lo sé. La cuestión es que solamente aparece ahí y la hemos dejado así, visible, para que si, bueno, en un futuro con otras técnicas se puede averiguar algo más, pues queda abierto para posibles estudios de restauradores futuros. Bueno, y ahora me gustaría dejar claro una cosa. El deterioro más importante que han sufrido las pinturas ha sido a causa de la humedad. Pero esta humedad es intrínseca al edificio y a las características ambientales que lo rodean, ¿no? Tenemos en Chipiona una humedad ambiental importante. Aquí hay dos tipos de humedad, como he dicho, una que se filtra por el muro y que hace escupir la pintura hacia afuera, y otra que está en el ambiente y que llega en algún momento determinado. Esto es un día que llegamos a trabajar, ¿verdad, Rosabel? Y estaba algo que habíamos pintado el día anterior, estaba chorreando, pero prácticamente chorreando, o sea, rezumaba agua. ¿Qué ocurre? Que este deterioro, o sea, este agente de deterioro no lo podemos eliminar porque, como digo, es intrínseco al edificio. Por lo que se hace muy necesario, aunque se ha reconstruido todo y se ha tratado lo que es en la primera fase de conservación y restauración
con materiales, como digo, totalmente testados en restauración y con una durabilidad importante, irreversibles también, pues, como digo, se hace necesario un seguimiento, con lo cual habría que, por lo menos una vez al año, dedicarle un ratito, ¿verdad, primo? Ya lo hemos hablado, y para detectar posibles deterioros y no llegar a perderlas de nuevo como se perdieron con anterioridad. Bueno, y aquí está ya el estado final de cómo ha quedado con las pechinas. Bueno, aquí falta la pintura de Dani, pero bueno, ahora la van a ver en in situ. Este sería ya el estado final. Bueno, y aquí está el equipo técnico, en el que la dirección, coordinación y ejecución de los trabajos ha sido por mi parte. La documentación gráfica ha sido por parte de Juan José Úbeda y Alberto Reyes. La colaboración en la fase de reconstrucción ha sido Rosabel Martín Lorenzo, y de albañilería hemos contado con la inestimable ayuda de Daniel Valdés. Bueno, pues terminada ya mi intervención, queda por ponerles un vídeo muy cortito, en el que van a ver todo el proceso, muy resumido. Ya digo, el vídeo no llega a 3 minutos, pero sin antes me gustaría terminar diciéndoles o contándoles un poco lo que ha supuesto este trabajo para mí. Dicen que las casualidades no existen, solo lo inevitable. Y algo así ha ocurrido conmigo y el encuentro, fortuito o no, con este proyecto. El reencuentro con mi familia, con mi pueblo, con su gente, la playa y la Virgen ha sido una experiencia para mí necesaria e inolvidable. He disfrutado muchísimo estos meses aquí, avanzando en el trabajo, con el reto que suponía y sintiendo cómo la gente lo valoraba, lo apreciaba, así al menos me lo han hecho llegar. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pues yo lo he sido, al menos así lo he sentido. Y bueno, ya para terminar, me gustaría agradecer a Fray Juanjo y a mi primo Juan Carlos y a toda la comunidad franciscana por confiar en mí para esta empresa. Agradecer al Ayuntamiento de Chipiona por contribuir con los medios técnicos a su alcance. A Juan Luis Naval por aportar su inestimable conocimiento de la historia de nuestro pueblo. A Rosabel Martín Lorenzo por su valiosa colaboración en el proceso de reconstrucción de las pinturas. A Juan José Úbeda por su excelente trabajo en la documentación gráfica. A Juan Carlos Sanz y RTV Municipal de Chipiona por dar cobertura en el medio municipal a todo el proceso. A mi familia y en especial a mi madre por acogerme. A mis amigos Lourdes y Eugenio por su apoyo y consejos técnicos. A Alberto Reyes, Dani Valdés, Gaspar Bueno por sus aportaciones, y a todos los que han colaborado económicamente en la medida de sus posibilidades para que este proyecto se hiciera realidad. Y en general al pueblo de Chipiona por tantas muestras de cariño y reconocimiento. A todos, muchas gracias, de verdad. Que no veo el escape.
Thank you.